Bueno, los saludo. En verdad también felicitaciones por estar acá. Creo que muchos no me conocen. Bueno, algunos sí, creo que trabajo con algunos. Está Luis ahí trabajando con nosotros. Y más que nada, aparte de presentarme, también desde ya darle la mayor de los ánimos en este proceso que se inicia. Espero que casi todos adjudiquen capital al finalizar este proceso de aceleración, ya que lo que nosotros andamos buscando es que ustedes trabajen con nosotros. ¿Ya? En verdad, cuando siempre me presento, siempre digo que soy ingeniero en proyectos de la incubadora, pero para la gente que me conoce más, siempre me defino como emprendedor. Yo tengo la suerte de, aparte de trabajar en la incubadora, haber ganado fondos, tener fondos públicos activos, y tengo esa dualidad de ser emprendedor y al mismo tiempo asesorar emprendimientos. Lo digo porque creo, y soy de la fiel convicción, que para asesorar emprendimientos uno tiene que tener la experiencia de emprender. Me imagino que todos ustedes o la mayoría debe tener el mismo concepto, ¿cierto? Y al mismo tiempo también trabajo en ProChile y soy profesor de algunos ramos de la universidad, pero lo principal es que me gusta esta industria. Estoy desde el año 2012 tratando de emprender, con fracasos en la mayoría de los casos. Y en verdad mi inclusión a la incubadora Crisalis tiene que ver con determinar por qué me estaba yendo mal. De hecho, me acuerdo que tenía proyectos, fracasaba, no me iba bien en postulaciones, me gané algunos fondos, me fue súper mal. Y en ese tiempo conocí a Walter Rosenthal y él me ofreció participar de la misma incubadora como, en ese tiempo como practicante. Son como 3 años y medio que llevo acá. Y lo principal es que esa misma oportunidad me ha permitido emprender, tener mis proyectos por fuera de la incubadora, pero al mismo tiempo participar también en lo que les quiero presentar ahora, que es una de las cosas que en verdad me gusta mucho compartir. Y desde ya espero que esto, más que una presentación, sea una conversación. No espero que ustedes entiendan todo el concepto de lo que les voy a pasar, que tiene que ver con creatividad y design thinking, pero lo importante es que entiendan las nociones, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver un poco tiene que ver con el concepto de la sesión, que imagino que ustedes lo vieron, que se llama design thinking. ¿Quién conoce algo de design thinking acá? ¿Lo han escuchado alguna vez? Bueno, les digo que para hablar de design thinking es imposible no hablar antes de lo que es creatividad e innovación. ¿Por qué? Porque el design thinking es una herramienta de la creatividad. Y de hecho, todo lo que vamos a ver en esta sesión tiene que ver con ese concepto, creatividad. Pero una de las herramientas la vamos a profundizar, que es el tópico principal de lo que vamos a trabajar hoy día. Y vamos a empezar con la innovación. Todos ustedes están innovando. Si yo les preguntase, ¿qué es la innovación? ¿Qué me dirían? Crear valor. Crear valor. ¿Qué más? Novedad. ¿Disculpa? Novedad. Novedad. ¿Algún otro concepto? Usar algo que existe de forma distinta, nueva. Cambiar la forma de hacer las cosas. Claro. Yo creo que si en verdad tuviese que definirlo, y en verdad si nos vamos al latín, que viene del innovare, innovación implica renovar. Tiene que ver con la puesta en marcha de un producto existente con algo renovado o crear algo que efectivamente no existe en la industria. Y en verdad pueden existir varios tipos de innovación. Puede ser una innovación de crear una funcionalidad adicional a un producto, crear algo que totalmente no existe, o derechamente replicar una tecnología de un país y internalizarla a otra zona donde no está, ¿ya? Pero lo importante es que la innovación tiene consigo una palabra que es fundamental, que es la creatividad. Innovación sin creatividad no existe. ¿Por qué? Porque la creatividad es el foco donde uno nacen las ideas. Todos nosotros somos creativos. Las ideas no nacen solas. Uno no tiene la visión, no tiene como el objetivo de crear algo sin querer innovar. Yo siempre he dicho, la persona que crea en teoría está innovando, porque está haciendo algo que el resto no está haciendo. Y lo importante es que uno siempre tiene que cuestionarse desde un principio la forma de hacer las cosas. Mi dicho es súper simple. Yo creo que en lo imposible está la patente. Ese para mí, yo siempre a todos mis proyectos les digo lo mismo. En lo que tú me dices que no es lo posible, yo te puedo asegurar que ahí está el negocio. ¿Por qué? Porque donde el resto no está viendo nada, nosotros podríamos estar viendo algo. Entonces lo importante es que la innovación es intrínseca a cada una de las personas. Y como ustedes bien sabrán, el cerebro está separado en 2 partes. Nosotros, yo soy ingeniero, tenemos el lado de la lógica, por ejemplo, el lado científico, el lado de generar el conocimiento. No sé si ustedes han conocido personas que son creativas por naturaleza, personas que crean conocimiento, que crean productos, servicios, que son científicos locos, como le digo yo. Entonces, en verdad, cada hemisferio
tiene una mirada distinta de percibir las cosas. A mí siempre, cuando me toca trabajar y asesorar con proyectos, incluso mis proyectos, yo siempre soy de la idea de integrar personas de diferentes campos. O sea, si tú me dices, ¿sabes qué? Tengo 5 ingenieros industriales, esos 5 ingenieros industriales en teoría no me aportan mucho más conocimiento de lo que debería tener uno. Pero sonaría loco que yo si te dijese, integra un historiador, integra un diseñador gráfico, integra a tu equipo una persona que estudia arte. Y tú puedes pensar, ¿por qué voy a integrar a una persona que tiene una cero expertise en lo que yo estoy haciendo? La razón es súper simple, porque la integración de la razón, que somos nosotros, y la emoción que podría ser la persona que lo está creando, crea el pensamiento integral. Nosotros lamentablemente no podemos tener ambos lados del cerebro desarrollados y por lo general una persona es muy inteligente y muy lógica, pero muy mala para crear, y hay otras personas que son excelentes para crear, pero colóquenle un Excel. ¿Qué pasa con esa persona? Se tupea, De hecho, yo estoy emprendiendo con un colega que yo lo encuentro un genio, pero le colocaba ahí un Excel y le daba depresión. De hecho, él me decía el doctor, porque el psicólogo me decía, tú eres mi doctor porque cada vez que yo tengo un dolor, por cosas súper simples, yo le decía, no viejo, o sea, se hace tal y tal manera y él bajaba la revolución. Pero este es el pensamiento integral que nosotros tenemos que buscar. Y recuerden que independiente de que la innovación depende de la idea, del producto, del equipo y de la ejecución, el 90% de los productos, o mejor dicho, de los emprendimientos, fracasa en la idea. Fracasa desde un principio, es como un árbol que nace chueco o nace mal, nunca va a crecer y nunca va a florecer. Y espero, chicos, también que se saquen de la cabeza ese mito que dice que para innovar es importante tener una idea brillante. Yo no creo en las ideas brillantes. Por ejemplo, una vez un emprendedor me dijo, mira Sebastián, yo no te quiero contar mi idea porque me la puedes copiar. Y yo le digo, mira, a mí ideas me llegan por semana de 5 a 20 ideas. ¿Tú crees que yo voy a tener la capacidad de copiar tu idea con respecto a la otra? No, yo no creo en las ideas brillantes. Tu idea puede ser excelente. Pero lo principal, chicos, es que si ustedes quieren tener éxito, tienen que trabajar duro y tiene que ver con una metodología de trabajo. Porque recuerden, emprender implica aprender y adaptarse. O sea, si ustedes no tienen la capacidad de aprender lo que están haciendo y no se adaptan al entorno con el cual ustedes están trabajando, lo más probable es que no tengan éxito. Entonces, la gracia de este programa de aceleración y en especial de esta sesión, que nuevamente les digo, yo no espero que manejemos todos los conceptos a lo largo de la sesión, porque lo que es Design Thinking, para la gente que lo conoce, son módulos que incluso da para un magíster. Entonces, trabajarlo en 1 hora, 1 hora y media, es imposible que usted sea un experto en el área. Pero sí lo que yo busco es que usted entienda los fundamentos de la metodología en sí. Pero antes de hablar de Design Thinking, hay que hablar de creatividad. Por una razón súper simple. Design Thinking es una herramienta que ocupa el concepto de creatividad en innovación. ¿Alguno de ustedes ha trabajado o le han hecho alguna vez una charla de creatividad? Es totalmente distinto. O sea, imagínense que el viernes Javier les va a hablar del modelo de negocio, lógico, y yo le estoy hablando del lado creativo, le estoy hablando de la creatividad, de cómo hacer cosas. Estamos uniendo los 2 hemisferios del cerebro. Hoy día va a ser algo más ligado al pensamiento creativo, a la generación de nuevas ideas. No va a haber nada de números, no se preocupen. Entonces, si yo le preguntase, ¿qué es la creatividad? Por ejemplo, ¿tiene alguna noción de lo que es la creatividad? ¿Les suena? ¿Qué piensan? Materializar los sueños. ¿Qué más? ¿Cómo pensar algo diferente a lo común, a lo que ya se conoce? A lo común y a lo que se conoce. Va por ahí. La creatividad es eso. Es una capacidad de generar soluciones innovadoras. Solución innovadora. ¿Y qué se refiere a solución innovadora? Ver lo que todos ven, pero imaginar lo que nadie ha imaginado. Y hacer lo que nunca antes se ha hecho. Eso es creatividad. Es ver la oportunidad donde el resto no la vio. ¿Por qué la persona que creó WhatsApp tuvo éxito, siendo que me imagino que en ese tiempo muchas personas tuvieron la misma idea? ¿A quién no le ha pasado, por ejemplo, que me dice, yo tenía esa idea y ahora veo a otra persona haciéndola? Más de algún emprendedor me ha comentado eso. Y recuerden que la creatividad tiene que ver con conocimientos,
tiene que ver con imaginación, pero lo más importante, tiene que ver con una estructura mental o libertad de pensamiento. Las personas que son creativas son personas que tienen una mentalidad abierta, que están receptivas al cambio, que están receptivas a obtener información, a generar input, o mejor dicho, a generar esa capacidad de escuchar y entender lo que el resto está diciendo. Por lo general, una persona que aplica Design Thinking es una persona que bastante abiertamente y que uno le puede decir, ¿sabes qué? El negocio va por otro lado y es capaz de dejar de lado su empresa por dedicarse a una nueva aventura. Entonces, en verdad, lo único que tienen que entender que cuando nosotros apliquemos Design Thinking, tenemos que tener 3 condiciones principales. Primero, al nosotros aplicar un proceso como creatividad o como esta herramienta que vamos a ver, tenemos que encontrar una respuesta al final del camino. O sea, nosotros no podemos como estar trabajando, creando, sin que no sepamos cuál es la luz al final del túnel. Pero lo importante es que esto tiene que resolver un cierto problema. Y al mismo tiempo, tenemos que maximizar nuestro conocimiento, mejor dicho, o llegar o capacitarnos para poder lograrlo. ¿Cuál es el principal problema que tiene un emprendedor? O mejor dicho, ¿cuál es el principal problema de fracaso? Que es otra presentación que también hago de otro módulo, es que la mayoría crea problemas o resuelve problemas que no existen en realidad. Después lo van a ver mayor en detalle. Pero crean un problema que para mí y para mi entorno cercano es un problema. Entonces, cuando yo pregunto, ¿con quién validaste tu solución? No, con mi mamá, con mi señora, con mi polola. ¿Tú crees que tu polola te va a decir tu idea es mala? ¿Qué creen ustedes? No, ¿cierto? Entonces lo importante es que cuando nosotros queramos generar creatividad y queramos aplicar Design Thinking, tenemos que sí o sí suponer estas 3 condiciones. Y al mismo tiempo tratar de quitarse esas trabas que yo siempre me encuentro con los emprendedores. Cuando me dicen, yo no soy creativo, yo soy poco práctico, eso no es lógico. Entonces, en verdad, cuando ustedes quieran crear o cuando quieran innovar, por favor, si alguien les comenta eso, ustedes les tienen que decir no. O sea, si no es lógico, yo voy a demostrar que es lógico. Nuevamente, recuerden, en lo imposible está el negocio para mí. En lo imposible van a encontrar la cura al SIDA, en lo imposible van a superar todos los obstáculos que hoy en día se está generando. Imagínense, hace 20 años la tecnología por internet era algo imposible, posible, casi imposible. Si yo te hubiese dicho, en 20 años más, todas las personas se van a comunicar por celulares y van a hacer aparatos que van a ser de manera económica, porque todos tenemos celular. ¿Qué te hubiese dicho alguien en ese tiempo, años 90? Estás loco, ¿cierto? ¿Cómo es posible que se van a comunicar de esa manera? Es un pensamiento, son trabas que nosotros nos colocamos en el mismo proceso de creatividad y su estimulación. Y lo importante, chicos, es que hay varias maneras de poder descubrir la innovación en general o lo que tiene que ver con creatividad, pero lo principal es que lo que yo busco es poder generar en ustedes, a lo largo de esta sesión, un concepto de flexibilidad y de originalidad. O sea, que nosotros seamos flexibles al cambio. Tienen que entender que cuando nosotros emprendemos, muchas veces nos vamos a encontrar con cosas que no eran lo que nosotros esperábamos. No sé si conocen el concepto de pivote. ¿Les suena? Si tú no tienes la capacidad de pivotear tu idea y te transformas en un emprendedor que ama su idea, porque nos entendemos, o sea, yo también soy emprendedor y cuando hago un emprendimiento es como mi hijo. Pero si le dijera a Luis, ¿sabes qué? Tu emprendimiento murió, el negocio va por otra parte. Luis tiene que tener la capacidad de decir, bueno, yo creo que por un futuro mejor tendré que finalizar el negocio acá. Pero muchos emprendedores no tienen esa flexibilidad y siguen adelante, sabiendo que van a perder. Y lo más triste, y de hecho me tocó, hace poco estuve en Copiapó, me tocó hablar con una señora que me dijo, ¿sabes, Sebastián? Perdí 3 años de mi vida emprendiendo en algo que yo sabía que no me iba a funcionar. Y cuando uno le pregunta por qué, no sé. Por ese miedo a matarlo, decir, pucha, perdí el tiempo, todo eso. Algo también importante, chicos. Para poder aplicar Design Thinking, que también son los conceptos fundamentales que vamos a ver a continuación, tenemos que sí o sí tener un concepto de curiosidad y de apasionamiento. Los emprendedores somos apasionados. Yo me imagino que todos ustedes deberían sentirse identificados con eso. Un emprendedor no tiene horario de trabajo. Un emprendedor trabajamos, por ejemplo, sábado, domingo, 7, 9 de la noche. Si tenemos que pegarnos un viaje a Santiago al día siguiente, a estar a las 9 de la mañana por una venta comercial, lo hacemos. Ganamos muy poco dinero y al mismo tiempo somos abogados, contadores,
psicólogos, gerente general, gerente operacional. ¿Por qué? Porque somos poquitas personas. Si tú no tienes la pasión para llevar esto hacia adelante, lo más probable es que nadie más la va a tener. Entonces yo creo que es fundamental, ustedes como emprendedores en primer lugar, ser apasionados, pero lo más importante, trabajar con personas que sean apasionadas hacia el negocio o hacia el producto o hacia el equipo de trabajo. Personas que les apasione esto, que sea importante y fundamental decir, yo estoy trabajando con esta persona porque a esta persona le gusta el proyecto y le gusta trabajar en el emprendimiento. Hay algo que nos los voy a marear mucho que derechamente yo creo que para poder emprender y crear tienen que haber cierto tipo de factores, tanto ambientales como personales, aptitudes. Pero a grandes rasgos, cuando ustedes quieran crear con su misma empresa, por favor, creen los espacios para poder hacerlo. De hecho, yo no sé si conocen el Hub, ¿cierto? El Hub es un espacio que igual invita a crear, porque no tiene barrera. De hecho, es un espacio colaborativo donde cualquier persona puede hablar, puede sentarse, puede trabajar. Es totalmente distinto al cubículo, a la sala, a la oficina cerrada de una empresa tradicional. Entonces, ustedes también tienen que generar mecanismos para poder emprender. Entonces, en verdad, yo no voy a hablar un poco de los factores, pero sí me gustaría que algunos de ustedes se sintieran identificados con esta lista. Espero que alguno sienta curiosidad. En verdad, me imagino que las personas que están emprendiendo acá partió de una curiosidad o de una problemática. Y lo importante es que tienen que estar siempre actualizados y tener una noción de trabajo en equipo. Hay un listado súper grande, son algunos de los rasgos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos, chicos, es que ustedes puedan obtener el pensamiento y poder salir de esa persona prejuiciosa o estructurada a una persona abiertamente. Recuerden, para poder emprender es fundamental tener una apertura de mente. Si yo hablase de todos los proyectos que pivotearon y que un día empezaron vendiendo relojes y terminaron vendiendo melones, estaríamos todo el día hablando. Pero eso es una apertura de mente donde tú entiendes cómo recibir la información. Siendo sinceros, chicos, a nadie nos gusta que nos critique la idea, ¿cierto? Pero hay gente que lo toma mal. Hay gente que incluso te agarra mala, te odia porque dijiste algo mal de su idea. Pero lo importante es que esa persona igual te está ayudando. Entonces tú tienes que tomar siempre todo el conocimiento, cualquier feedback es bien recibido. Pero para tener eso tú tienes que tener estas características. Tolerancia a la frustración, aceptar críticas, ser humilde. Y al mismo tiempo tiene que tener una apertura emocional de poder transmitir lo que está sintiendo. La fórmula para poder ser exitoso: 90% de transpiración y 10% inspiración. Mi vida como emprendedor me ha dado a entender de que la idea sola no hace el emprendedor. Generalmente el concepto es la idea hace el emprendimiento. Yo creo que la persona hace el emprendimiento. Yo creo que, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, conversaba con Daniel el otro día que me decía que estuvo trabajando. Él estuvo trabajando, conoce la problemática y se salió para poder emprender. Pero no tiene que ver con que haya tenido una iluminación, tiene que haber un proceso de aprendizaje de por medio. Tiene que haber una preparación, tiene que haber una muestra de nuestras capacidades para poder emprender y para poder lograrlo de manera eficiente. Y vamos a ver algunos ejemplos de innovación con creatividad. ¿Cuál es la creatividad de Starbucks? Me imagino que todos conocen Starbucks, ¿cierto? ¿Cuál es la innovación acá? ¿Qué se imaginan? Proceso creativo. ¿Por qué yo voy y me voy a un café que me cobra 4.000 pesos por un producto que, ¿sabe cuánto vale un vaso de Starbucks? ¿Costo unitario? ¿Quién sabe ese monto? Vale ni siquiera 300 pesos. ¿Pero por qué tú pagas 4.000 pesos por un producto que vale 300 pesos y no vas a un McCafé o vas a una tienda que está al frente? ¿Qué uno obtiene cuando va a McDonald's? O sea, cuando va, disculpa, a Starbucks. ¿Qué uno obtiene? Estatus, experiencia. ¿Qué más? Un ambiente distinto. Eso se llama experiencia, se llama una experiencia al consumo del café. La principal innovación de Starbucks no es el producto en sí, que igual es rico, pero es más que nada la experiencia que uno va y se siente como si estuviese en la casa. De hecho, cuando a ti te piden el nombre, cuando uno va a comprar, no es porque te lo quieran pedir, porque te hacen sentir propio. Yo, por ejemplo, estuve leyendo un libro hace poco que se llama Técnicas para persuadir a personas. Que derechamente son técnicas comerciales donde uno puede persuadir. Y no sé si ustedes saben que cuando viene un mesero y te dice, hola, buenos días, con respecto, hola, mi nombre es Sebastián, un gusto en saludarte,
Y con respecto, hola, soy Sebastián, y te toca el hombro, la persona que hace lo último obtiene entre un 30 a 40% más de propina. ¿Por qué? Porque la experiencia de interacción con el cliente es mucho más cercana. Eso es lo que busca McDonald's, lo que busca Starbucks. Es una experiencia al consumo del café, con un café rico y con un lugar que sea acogedor. Siguiente ejemplo. Año 2007, proceso creativo de Apple. Si alguien está un poco más interesado, quiero que miren la review del año 2007, cuando se informó que se iba a lanzar el iPhone. ¿Qué decían las personas críticas de tecnología? ¿Alguien tiene ese dato? Les golpeaba retirar el teclado Sí. celular, era como el primer tema. Y el otro era fracaso. ¿Cómo iba a ser posible que un teléfono pudiese tener tecnología y hacer algo inteligente? De hecho, el primer iPhone, creo que los mensajes de texto ni funcionaban, tenía una serie de disfuncionalidades. ¿Pero por qué compra la gente iPhone hoy en día? ¿Cuál es la innovación del iPhone? El diseño, ¿cierto? En tener, por ejemplo, un estatus, una marca. Hoy en día las personas, nosotros no tenemos Rolex, pero sí tenemos iPhone, ¿cierto? Les dejo el siguiente caso. We're all going somewhere. We're all working towards something. We have people to see, possibilities to pursue, and moments, big and small, to live. Respóndenme ustedes, ¿cuál es la innovación de Uber? ¿Cuál es el proceso creativo de las personas que crearon Uber? Imagínense la problemática que tuvieron que haber detectado y la solución. ¿Por qué? Porque lo que hicieron ellos, cuando tú lo escuchas, es como, oye, no es tan nuevo, pero en teoría nadie se atrevió a hacerlo antes de. Entonces hay un proceso, todo esto, mira, estos 3 ejemplos que les di, hay un proceso creativo que tiene que ver con observación. En el caso de Starbucks, obviamente la persona observó, sin aplicar técnica porque lo hizo de manera intuitiva, de poder generar algo que en teoría para mucha gente es imposible. Yo les puedo asegurar que hace 5 años yo te pregunto, oye, toma un auto particular para ir a destino. La mayoría me ha dicho, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Quién es? ¿Cómo sé que el servicio es bueno o malo? ¿Por qué? Porque uno siempre se coloca trabas. A lo nuevo uno siempre se coloca trabas. Y es en el límite, en ese límite de lo posible con lo imposible, es donde está la oportunidad. En donde está la oportunidad de hacer negocios, donde está la oportunidad de generar valor, donde está la oportunidad de ser exitoso, de ganar dinero, de ser millonario. Entonces, el proceso creativo, esta slide bien fea, tiene que ver derechamente con un proceso de incubación, de iluminación, quiere decir de, aparte de conseguir una idea, ver de qué manera poder hacerla, verificar y al mismo tiempo la preparación. No los voy a marear mucho. Y dentro de las técnicas de creatividad o creación existen todas estas. Como les digo, esto incluso existen magíster del área de design thinking, de creatividad. Y nosotros, por ejemplo, que yo también soy profesor de la universidad, hacemos un ramo que se llama innovación para mi profesión, donde todas estas técnicas las revisamos. Entonces, la que vamos a ver hoy día es el pensamiento creativo o el pensamiento de diseño llamado design thinking. ¿Qué es el design thinking? ¿Qué les suena? ¿Qué se imaginan? ¿Se imaginan algo? Sí, totalmente. Tiene que estar basado en la experiencia de usuario. Yo soy bastante gráfico, me encanta mostrar videos, así que...
me dedico a innovar, a generar nuevos espacios, ayudando a organizaciones, utilizando un cierto tipo de enfoque basado en necesidades, deseos de personas. Es lo que llamamos proceso del design thinking. El design thinking, la innovación centrada en personas, nace con una raíz muy de creación de productos. ¿Cuál es el impulso para abordar un proyecto de creación en el caso del diseño? Observar que existe una necesidad. Eso es mi impulso para generar algo, generar soluciones. Para hacer cosas tienes que conocer el entorno en el que se van a utilizar y para qué sirve y qué es lo que va a hacer la gente con ella. Por ejemplo, rediseñar un aparato de diagnóstico, de monitorización de constantes vitales. Cuando las enfermeras se sentaban a utilizar ese aparato, con una mano estaban sosteniendo las manos de los pacientes y con la otra estaban utilizando el aparato. Un ingeniero se está imaginando ese aparato, lo diseña y lo más seguro es que lo diseñe para utilizarlo con las dos manos. Esa pequeña observación lo que fue un input para empezar a hacer un objeto que se pudiera utilizar con una sola mano. Y eso, que parece una tontería y que es algo muy pequeñito al principio de un proceso, es vital cuando se va a diseñar algo. Esta inspiración o esta observación sirve o aporta o genera valor en la creación de prototipos que evolucionan en el tiempo, ¿no? Porque solucionas un problema, porque hay una necesidad o algo que no se ha expresado pero que existe, o porque vas a hacer la vida más fácil en un laboratorio, o las puedes hacer con esa idea de la persona a la que van dirigidas en mente, ¿no? Y eso te hace siempre poner a esa persona delante. Un prototipo puede ser un objeto, es algo que uno puede tocar o usar y que sirve para expresar una idea, que el otro la vea y la pueda usar. Y con eso aprendemos para qué sirve, no solamente desde lo que yo me he inventado, sino desde lo que el otro necesita. Caí después en una idea, en una agencia, practicaban un enfoque a la creación de nuevos diseños, productos, servicios, experiencias, con este tipo de enfoque en el que yo me sentí muy reflejada. Eso fue mi escuela, digamos. Como dice el video, Design Thinking es innovación centrada en las personas. El Design Thinking es una metodología, es un método de resolución de problemas, que es súper importante, pero que se basa en la empatía y en los problemas de mi cliente. Piénsenlo de esa manera. Cuando nosotros generamos soluciones, la mayoría de las veces son soluciones que a mí se me ocurren, ¿cierto? Esto va al otro paradigma. Va al paradigma de preguntar y empatizar con mi cliente si efectivamente su problema es algo que tiene valor o no tiene valor solucionarlo. Eso es el Design Thinking. Y se hace a través de la visualización y el prototipado. Eso quiere decir de que tú identificas un problema, generas un prototipo básico, me refiero a básico, un papel, no sé, un cartón. Ahí después vamos a ver varios ejemplos de Design Thinking. Y eso se lo muestra a tu cliente. No tiene que ver con gastar tiempo prototipando, haciendo un producto mínimo viable, ni siquiera ese concepto. Derechamente es algo súper simple para poder validar si ese problema existe o no existe. Entonces, es algo que en verdad esta metodología es un concepto que ocupa ocupa todos los sentidos por parte de la persona que lo quiera desarrollar, y al mismo tiempo lo que anda buscando es, con algún tipo de validación, determinar si estas necesidades existen o no existen. ¿Qué es lo más importante? Me imagino que conocen todas esas empresas, ¿cierto? Todas estas empresas ocupan Design Thinking, todas. ¿Por qué? Porque es un proceso que permite mejora. Es un proceso que permite determinar de apertura de nuevos productos o servicios. Recuerden, empresa que no innova, muere. Y ejemplos hay muchos. ¿Qué pasó con Messenger? ¿Por qué murió Messenger? ¿Se acuerdan del Messenger, me imagino? Internet Explorer. ¿Por qué murió Internet Explorer? Porque en un momento donde tenían el 98% de la cuota, año 2000, de las personas que navegaban por Internet, fracasó por falta de innovación. Empezó Firefox a tener sus pestañitas, y luego Chrome y murió, ¿cierto? Messenger es lo mismo. El mensaje texto, ¿qué no ocupa mensaje texto hoy en día? Casi nadie. Hoy día WhatsApp hace todo el proceso de generar. Entonces, en verdad esta metodología es una metodología que se ocupa tanto por empresas que quieran innovar,
como con respecto a empresas que ya están trabajando y quieran seguir innovando. El iWatch, por ejemplo, salió de un concepto de design thinking, determinando las necesidades, y piénselo de esa manera. Las críticas también dijeron lo mismo. ¿Cómo van a utilizar un teléfono, o sea, un reloj, siendo que es un artilugio, o sea, es un aparato que ya tiene 50 años de existencia, ya nadie lo utiliza, está con tendencia a la baja? Vean ahora, o sea, yo por lo menos no tengo, pero sé que hay muchas personas que lo tienen y en verdad, incluso en algunas partes en un principio creo que hasta se agotó. Entonces son conceptos que en verdad uno ni siquiera entiende lo que el cliente anda buscando. Este es un método que va a permitir desarrollar esa problemática, encontrarlas y buscar una solución. Recuerden, Tim Brown, el director de IDEO, no sé si conocen IDEO, les suena. IDEO es como una de estas empresas como más importantes que ha creado muchos productos. De hecho, si ustedes quieren saber conceptos de Design Thinking, por favor, googleenlo, vean ¿cómo se llama? Su bibliografía, su libro, y van a entender un poco más en detalle cómo esta empresa lo aplica. Entonces, en verdad, esto más que nada surge del aprendizaje. Y en verdad viene del diseño, que es súper importante. Por eso se llama Design Thinking. Viene del diseño. Es el diseño aplicado a la identificación de oportunidades. Entonces, lo importante es que estas herramientas en manos correctas puede ser como digo yo, el punto de equilibrio entre el éxito y el fracaso. De más le digo, chicos, yo soy una persona que cree en las personas más que en las ideas. Y creo en el trabajo duro más que en la visión. La visión es importante, como digo, es un 10%. Pero si ustedes quieren tener éxito el día de mañana, ustedes tienen que validar con su cliente. Y uno de los objetivos de este programa de aceleración es validar con sus clientes efectivamente si la problemática existe o no existe. Y una de las herramientas que nosotros esperemos que ocupen es la utilización de Design Thinking y el mapa de empatía, que son las dos que vamos a trabajar. Y de hecho, nosotros como incubadora también lo ocupamos. De hecho, ahí tengo al colega José Miguel atrás, que también es profesor. Y por ejemplo, nosotros, para desarrollar los cursos de formación fundamental, también ocupamos conceptos de Design Thinking, pensando siempre en la problemática de nuestros alumnos, para poder generar soluciones, o mejor dicho, generar una malla curricular, generar evaluaciones, pero no va del hecho con lo que nosotros queremos, sino derechamente con lo que nuestros alumnos desean aprender de esos cursos. Entonces, en verdad, tiene que ver con conceptos que nos van a permitir innovar tanto en el proceso, en el producto, mejorarlo, o también hacer uno totalmente nuevo. Entonces, esto les va a permitir mejorar, va a ser un gap. Esta metodología va a ser un gap que les va a ayudar a que esa brecha entre el éxito y el fracaso sea más corta, si ustedes la aplican de manera consciente y al mismo tiempo de la manera más rápida posible. Y recuerden, para mí la empatía, que quiere decir ponerse en los zapatos de su cliente, el trabajo en equipo y la rapidez es fundamental. ¿Por qué me refiero a fundamental? Porque al mismo momento que ustedes están emprendiendo, les puedo asegurar que en este país, en esta región, en este mundo, existen varios que están con la misma idea. ¿Quién tiene éxito en el emprendimiento o quién va a tener el mayor porcentaje de la torta si están lanzando un producto nuevo? El primero, ¿cierto? El mejor ejemplo es WhatsApp. ¿Por qué tenemos WhatsApp y no nos podemos cambiar a Line, a Viber? ¿Por qué, por ejemplo, alguien que tiene WhatsApp no ocupa Viber o Line? Por costumbre, pero hay otra razón más importante. El efecto de red. Porque todos tienen WhatsApp, ¿cierto? Te puedo asegurar que Line se hubiese lanzado antes, todos tendríamos Line. Por el efecto de red. Eso es importante. Entonces hay que tener un concepto de rapidez de trabajo. Y recuerden que esto siempre tiene que ver con un concepto que se llama centralizado en tu cliente, en tu usuario. O sea, ojalá nada de números, no marearlo. Derechamente tiene que ver con determinar lo que él está necesitando. Y yo siempre digo, disculpen, que el cliente nunca sabe lo que tiene. Pero una vez que descubre algo nuevo, te va a decir cómo pude vivir sin esto. Y el mejor ejemplo es el mismo WhatsApp. Pregúntale a alguien que usó WhatsApp si después se lo puedes quitar. Te va a decir, no, pues si ya como esta solución la conocí, ¿cómo hoy en día me vas a quitar una solución que para mí ya me está solucionando un problema? Tiene que estar siempre centrado en el usuario. Y tiene que ser algo tangible. Cuando ustedes generen algo ligado a la misma innovación, tiene que la misma solución presentarla de manera bastante tangible, o sea, de manera bastante básica, o sea, simplemente como algo, no sé, una fotito
o un mock-up. De hecho, un dibujo en una servilleta incluso puede ser un prototipo que tú le podrías mostrar a tu cliente. Y lo más importante es que tienen que ser participativos. Si ustedes quieren tener éxito, sí o sí sus soluciones tienen que mostrársela a clientes, tienen que mostrársela a un conjunto de personas y ser abiertos y al mismo tiempo ser rápidos, ser ágiles, para poder generar la mejor solución. Si el negocio es súper simple, es preguntarle a tu cliente qué es lo que necesitas, tú le haces una solución y él te empieza a mejorar. No, necesito que sea de color rojo, no necesito que tenga tal funcionalidad, necesito que haga tal cosa. Tú haces todo eso y si tú tienes un cliente que tiene un perfil parecido, lo más probable es que un conjunto grande de las personas tengan la misma necesidad y la misma solución. Entonces, en verdad lo que yo busco es que ustedes puedan resolver problemáticas bajo esta arista o bajo esta metodología o esta forma de trabajo. Pero siempre considerando que los factores fundamentales son que yo tengo que desarrollar algo que sea factible, o sea, no voy a desarrollar un aparato que transforme el agua en vino, porque no sé si es posible hacerlo. Pero factible me refiero con mi potencialidad tanto económica como técnica. O sea, por dar un ejemplo, yo no soy experto en logística. Entonces, técnicamente yo si me pongo a desarrollar una aplicación en logística, lo más probable es que me vaya mal. Técnicamente no lo puedo hacer, pero yo, en base a mis propias capacidades y a mis limitancias, tengo que poder desarrollarlo. Eso es la técnica. Comercial, que sea viable, que sea vendible. Si yo les pregunto, ¿ustedes saben por qué los emprendimientos fracasan hoy en día? Los emprendimientos no fracasan por la parte técnica. Los emprendimientos son los mejores del mundo. Los emprendimientos fracasan porque nadie te compra. Porque no existe lo que se llama intención de compra por parte de tu cliente. A mí me pasó, yo tengo varios ejemplos que después les puedo dar de cuando he emprendido y en verdad me han comprado. Y al mismo tiempo, esa viabilidad tiene que estar a una usabilidad, tiene que haber una necesidad de por medio. Y el design thinking, en verdad existen dos aristas, que es un design thinking ligado a la parte académica, el tradicional, y existe uno, que es el que vamos a ver después del break, que tiene que ver con el design thinking aplicado a empresas. El design thinking son 5 pasos súper fáciles. Primer paso, la empatía. Lo primero que tú tienes que hacer es empatizar con tu cliente. Ponerte en los zapatos de él, verificar qué es lo que siente, qué es lo que ve, qué es lo que escucha. Después, encontrar alguna manera clara de definir el problema con el cual nosotros generar una lluvia de ideas. Así donde generar muchas ideas y de esa idea poder prototiparla de manera lo bastante simple posible. Para luego evaluarla. Es súper simple, si de hecho es una metodología que paso a paso es bastante simple. Se la paso rápido porque a mí lo que me interesa es ver la metodología aplicada a empresas. Pero esta es la metodología que en general se ocupa y de hecho tiene mucho éxito en el área educacional. Tiene algunos matices con el área económica, por eso hay uno que tiene un par de pasitos más. Pero lo importante es que el modelo mezcla la parte humana, me refiero a la parte cognitiva, la parte emocional de las personas, que una parte tecnológica o de capacidad. Yo veo mis limitancias como ser humano, veo lo que puedo desarrollar y lo hago. Eso es más que nada para mí design thinking y es lo que nosotros queremos decir. Si ustedes quieren aplicar, quieren innovar, lo primero que tienen que entender es que, aparte de tener un cliente y colocarse los zapatos de su cliente, ustedes tienen que entender cuáles son sus limitancias como emprendedores. A mí siempre me pasa, por ejemplo, cuando me dicen, yo quiero hacer una aplicación móvil. Y yo te pregunto, ya, ¿y tú y tu equipo tienen capacidad para hacerlo? No, no conocemos nada de aplicación móvil. Entonces, ¿cómo crees que ese emprendedor va a tener éxito si no tiene capacidad de hacer una aplicación para poder generar este prototipo o generar esta maqueta inicial? Lo más probable es que va a tener un factor de fracaso mucho más alto que uno que no. Entonces el proceso, aquí están las 5 etapas, que tienen que ver derechamente con observar, que más adelante vamos a ver todo esto de manera detallada, solamente quiero que los analicemos de manera como muy superficial en la primera parte de la sesión. Tiene que ver con, en primer lugar, empatizar es observar, colocarse en el zapato del cliente y derechamente, si yo soy mi cliente, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué digo? ¿Qué escucho? También, definir. Definir, por ejemplo, quién es el usuario, cuál es su contexto. De hecho, para mí es fundamental determinar cuál es el contexto de tu cliente. Típico problema también. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo que quiero vender una aplicación móvil en Chile? A $5 la aplicación. Éxito o fracaso. ¿Cuál es el contexto de la realidad nacional? Nos gusta la piratería, ¿cierto?
Entonces, si yo no defino el contexto de mi cliente, lo más probable es que me vaya mal, ¿cierto? Eso tiene que ver, el contexto de tu cliente, dónde está metido. ¿Por qué? Porque cada industria tiene sus códigos diferentes. Por ejemplo, yo en uno de mis emprendimientos que estuve trabajando, que era un sistema de ticket online para deporte, me di cuenta, por no ser de la industria, y yo no sabía que, por ejemplo, que cuando viene Coldplay a Chile, Ticketmaster le ofrece 30 palos a la productora para que esa empresa le venda los tickets de manera online. O sea, imagina, Ticketmaster le tiene que pagar a la productora para que la productora trabaje con ella. Código de la industria. Entonces, el contexto tú tienes que entenderlo, porque si no entiendes el contexto donde está tu cliente, lo más probable es que no vas a saber cómo se maneja. Tercero, lluvia de ideas. Es importante que tener una mayor cantidad de soluciones al problema. Yo creo en la variedad de problemas, que después lo vamos a ver, y en la calidad de los problemas y la variedad de soluciones. O sea, tenemos que tener una mayor cantidad de problemas asociados al proyecto, o a lo que tú quieres hacer, y al mismo tiempo una cantidad gigantesca de soluciones. Porque una solución, lo más probable es que no nos vaya bien. Y al mismo tiempo, hacer esto de manera más fácil posible. O sea, si ustedes quieren, por ejemplo, validar una aplicación móvil, perfectamente lo pueden hacer con un mockup, que hay páginas para hacer mockups. Lo pueden hacer a través de un papel, con una hojita, pero lo importante es que eso tienen que interactuarlo con su cliente. Y tienen que testearlo. ¿Por qué? Porque si no lo testean van a perder tiempo y dinero lanzando algo que nadie quiere. En Chile, la mayoría de las aplicaciones móviles, y aquí también yo sé que ustedes lo están desarrollando algunos, no son rentables, pero porque ocupan un concepto ligado también a desarrollo de producto, que lo va a ver Javier el viernes. Pero lo importante es que ustedes tienen que reflexionar. Tienen la oportunidad de tener 10 millones, en algunos casos, en otros casos, como los Capital Semilla, 35 millones, para desarrollar su negocio. Entonces tampoco la idea es quemar el dinero por quemarlo. Es saber efectivamente dónde están las acciones correctas. Y recuerden, todo el proceso creativo de Design Thinking está orientado a la parte inicial del negocio. Y eso es lo que me gusta, que la mayoría de ustedes estamos acá, ¿cierto? Estamos en una parte inicial. Estamos recién desarrollando, prototipando. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si hago Design Thinking, no de mejora, sino de creación de producto, ya cuando el producto esté lanzado, lo más probable es que me dé cuenta muchas veces que lo que desarrollé no tuvo sentido. El mayor impacto que uno puede tener aquí al principio, porque aquí es donde a ustedes les va a salir más barato equivocarse. Hoy en día, a la mayoría de ustedes, equivocarse no les va a salir muy caro. Pero ponle a una empresa que esté facturando millones de dólares y que quiera desarrollar un producto nuevo, sin aplicar Design Thinking, lo más probable es que le va a salir muy, muy caro. Así que este es el concepto, esto es una metodología, nuevamente, de resolución de problemas. Lo que yo vi tiene que ver derechamente con el Design Thinking aplicado de manera general. Pero sin embargo, y después de la sesión, vamos a ver este Design Thinking que es más completo. Este es el Design Thinking aplicado a empresa. Este es el que nosotros deberíamos aplicar y el que vamos a interactuar y el que vamos a aprender de manera un poco más claro, también con ejemplos, para poder desarrollar soluciones innovadoras a sus productos y también mejoras a lo que ustedes están haciendo. ¿Ya? Espero que hayan llegado repuestos para esta segunda parte de lo que les quiero explicar. Y derechamente recordar de que lo que hemos visto hasta hoy día es una metodología que viene de la arista de la creatividad, que es una arista que lo más probable es que no la vean en los siguientes módulos del programa, ya que eso van a ser más de la arista comercial, modelo de negocio, desarrollo de clientes. Pero esto es un principio y es fundamental que ustedes lo puedan desarrollar, ya que la generación de la idea, tanto de los desafíos, desastres, las convocatorias con las cuales ustedes están participando, tienen que tener una arista innovadora y una arista creativa. Entonces, recuerden, es uno de los tantos modelos que existen, no es el único, es el más conocido. Eso sí o sí yo se los puedo aceptar, pero para la gente que le interese saber más de este tema, créanme que existe mucha metodología, muchos modelos, Scamper, las cartas IDEO. Incluso nosotros como incubadora tenemos una propia metodología para innovar desde la creatividad. Entonces, es algo que depende mucho de la persona que lo quiera utilizar y al mismo tiempo del enfoque que se le quiera dar. Y también vimos un poco el tema del Design Thinking de manera tradicional. Ahora, el que yo me quiero enfocar en esta segunda arista de la sesión tiene que ver con
el concepto, pero aplicado a empresa, aplicado a una arista un poquito más comercial. Como les expliqué, el Design Thinking, que es una metodología de resolución de problemas desarrollada por diseñadores, tiene una aplicación muy positiva o muy fuerte en el tema educacional. Pero hay ciertos procesos y hay ciertos conceptos que no están desarrollados en el área comercial. Ahora, en la mayoría de los casos, cuando ustedes han emprendido, han ocupado ciertos módulos que los que ven acá para poder desarrollar su negocio o su emprendimiento. Lo que vamos a hacer nosotros derechamente es analizar cada uno de ellos. La idea es que podamos comentar técnicas para poder validar, porque existen muchas técnicas desde comprender hasta testear, técnicas para poder hacerlos. Obviamente las técnicas no las vamos a poder aplicar hoy en día, pero sí es importante que ustedes las entiendan y en caso que ustedes las quieran hacer, nosotros podemos facilitar el mismo material, porque nosotros sí o sí lo hacemos. Entonces, el proceso constituye 7 pasos, que va desde el comprender hasta el plan, el testear y el implementar, y es el paso que tú deberías seguir al momento de desarrollar una solución. Primero, comprender, es entender el problema, es cómo podríamos, por ejemplo, cómo podría yo curar el cáncer. Es lo primero que tú tienes que ver, es comprender cuál es la realidad, cuál es el contexto, cuál es la necesidad de tu cliente. Y al mismo tiempo, cuando tú encuentres el cómo podría, tú tienes que ir al encontrar. Tienes que ir al segundo paso que tiene que ver a qué personas les interesa lo que yo encontré, esta problemática que yo visualicé por temas de que me comentaron, los vi, por ejemplo, que hay muchos casos, hay problemas que no se dicen, pero que uno los vive diario, o sea, en el momento, en el instante. Y al mismo tiempo, en base a eso, lo que tú tienes que hacer, en base a esa misma necesidad, o esa misma problemática, o ese mismo encontrar cliente, encontrar una necesidad. Súper importante, recuerden que un problema es distinto a una necesidad y es distinto a un dolor. A nivel comercial, lo que nos interesa es saber si existe un dolor asociado a una necesidad, más que un problema en sí. A nivel general, cuando uno tiene un dolor, por ejemplo, si yo tengo un dolor, me duele la guata, me duele el estómago, ¿qué hago yo? Pago por una solución. Es eso, pagar una solución. Les voy a dar un ejemplo, y en verdad yo hablo mucho de los ejemplos que pasan por la incubadora, de cuando un problema no es una necesidad. Por ejemplo, me pasó que el año pasado me tocó asesorar a un emprendimiento que estaba desarrollando un dispositivo como una tablet, pero enfocado en el problema que tienen las personas que tienen como tiendas de abarrotes chiquititas, almacenes, para manejar la información de venta. Si yo les preguntara, ¿cómo, por ejemplo, el caballero de tercera edad que tiene un puesto o un negocio en una esquina maneja lo que ha vendido? ¿Cómo me dirían ustedes? Un cuaderno, ¿cierto? ¿Qué pensó esta persona? Si es que yo detecté un problema, detecté de que esa persona lo lleva en un cuaderno. ¿Qué quiero hacer yo? Quiero que esa misma persona lo lleve por un tablet y diseñó un sistema súper simple. ¿Cuál es el problema ahí? Que cuando se le fue a vender el problema al cliente, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es no un proceso de comprender claro? Porque una persona de tercera edad, ¿cuál es su cercanía a la tecnología? Baja. ¿Qué pasó? Que las personas le dijeron, ¿sabes qué? Efectivamente tu problema que tú detectas es cierto, pero yo no te voy a estar pagando 100.000 pesos mensuales por algo que a mí me cuesta 2.000 pesos. Y que en verdad es un problema, pero yo no estoy dispuesto a pagar por la solución. Ese es el típico ejemplo que yo doy, que cuando el comprender que yo encuentro algo no influye en un dolor, no existe en un desembolso de dinero que tiene que ver con ese famoso dolor hacia la solución. Entonces, en verdad, ese tanto de entender el problema y validar la necesidad es fundamental. Si me preguntan a mí, la mayoría de los emprendedores fracasan en esos 3 parámetros. ¿Por qué? Porque empiezan a idear que el paso siguiente, empiezan a formular soluciones, pero con problemas que no han sido validados. Entonces, lo que uno debe hacer es validar esas necesidades con entrevistas, con fotos, con observación, y al mismo tiempo definir, interpretar los resultados y generar soluciones. Y me refiero a generar soluciones de manera muy grande, muy grande, o sea, hartas soluciones, para que posteriormente prototiparlas,
llevarlo a un concepto básico con el cual llevarla a mi cliente, evaluarla, testearla y generar un proceso de evaluar constantemente hasta que yo decida implementarla. Recuerden, evaluar es distinto a implementar. El ejemplo que yo doy en este caso es cuando yo tengo una empresa, por ejemplo, o B2B, o business to business. Tiene sentido que yo le venda un producto a esa empresa y tengo 5 en el país, 5 grandes clientes, que vaya a quemarme con una solución que no sea muy clara. La verdad es que creo que no. ¿Por qué? Porque lo puedes quemar y ese cliente se te puede morir. Entonces lo que tú tienes que hacer es siempre evaluar antes de ir. Siempre tener un prototipo súper bien, en base a entrevista, pero ya cuando lo quieras implementar y lanzarlo a nivel comercial, que sea con todas las funcionalidades y que esté validado por la mayoría de los clientes que tú quieras hacer. Entonces esos son 7 pasos que tienen que ocupar ustedes como Design Thinking para poder validar su idea y para mejorar los productos o servicios que están haciendo. Ahora, sobre la zona, generalmente uno parte de una idea, que es como el globito que está con el signo de interrogación. Y en base a iteraciones, tú llegas a un problema. Los primeros 3 bloques, que es el encontrar, comprender y observar, corresponde a la zona del problema. En la zona donde yo voy a encontrar muchos problemas. Y al mismo tiempo, cuando yo del problema tengo iteraciones para llegar a una solución, es del momento de definir hasta implementar. Es el proceso de la solución. ¿Saben, chicos, cuál es el problema que en verdad nosotros tenemos? Cuando me refiero a tenemos, porque yo también lo hice. Yo, de hecho, si le comentara mi fracaso, se reirían incluso de mí de que hablo de este tipo de cosas y muchas veces yo, por desconocimiento, no lo aplicaba. Que generalmente nos enfocamos en la solución. Ideamos soluciones, prototipamos, evaluamos, pero desarrollamos soluciones que no están comprendidas, que no están validadas por mi cliente. Entonces vamos a hablar de ambas zonas, paso por paso, y la idea es que vayamos comentando un poco de herramientas que nosotros vamos a poder ocupar para poder validar esas partes de la solución y el problema. Recuerden también, chicos, mientras más temprano fracasemos, más barato les va a salir. Lo peor que les puede pasar es que se den cuenta muy tarde y que hayan perdido tiempo y dinero desarrollando algo que nadie tiene. Recuerden, la vida es muy corta para hacer algo que nadie quiere. Es uno de siempre de mis lemas que le digo a mi cartera de proyectos. O sea, si el día de mañana me doy cuenta que el negocio no va por esta parte, tomemos medidas correctivas para llevar el negocio hacia otro sentido y que ojalá al finalizar el periodo de ejecución, Capital Semilla, PRA, Desafío, Scale, que son otras líneas que también trabaja la incubadora, que podamos tener éxito. Por último, tener un punto de equilibrio que no estemos ganando plata, pero al mismo tiempo que no estamos perdiendo. Entonces vamos a hablar de la primera zona, que es la zona de problema. Recuerda que la zona del problema viene del comprender hasta lo que tiene que ver hasta antes el concepto de idear, o sea, de evaluar la solución, o sea, evaluar el problema y ver si efectivamente vale la pena o no vale la pena desarrollar. Entender el problema tiene que ver con entender el contexto. Yo siempre he dicho, cuando yo digo cómo podríamos, tiene que ver con cómo yo tengo la comprensión inicial de lo que yo quiero hacer. Y eso es algo que ustedes tienen que entender, tienen que visualizar. Si yo les preguntara cómo ustedes generaron su idea, ¿qué me dirían ustedes? La mayoría me diría, no, se me ocurrió. Eso es una visualización, que igual es correcto, pero tiene un grado muy grande de incerteza si es que no está validada. Pero podría alguien decirme, no, lo que pasa es que llevo 15 años en la industria y este ha sido un problema recurrente en esta industria. No existe un software que haga esto, no existe una plataforma que haga esto. Llevo 20 años usando tal tecnología, o no, yo soy un visionario, soy un experto, tengo conocimiento y lo puedo desarrollar. Tiene que ver con eso, y eso tiene que ver intrínseco de lo que ustedes están haciendo. Tienen que entender el problema en sí, tienen que entender cuáles son las implicancias, cuáles son las mismas razones, y lo más importante, preguntarse en caso de que no se haya solucionado, ¿por qué no se ha solucionado? Es algo súper importante cuando uno me dice, no, yo no tengo competencia. Yo siempre digo, ¿y por qué no existe competencia? ¿Cuáles son las dos razones que no existe competencia? O que haya sido una persona brillante que se le ocurrió, o que derechamente otras personas lo intentaron y fracasaron, ¿cierto? O que fracasaron o que lo están intentando. Entonces ustedes tienen que tener una comprensión pero súper grande del problema. Si ustedes quieren emprender, chicos, tienen que ser los expertos del problema que ustedes quieren solucionar. Y me refiero a expertos a ser eminencia, a ser una persona que si hablan, por ejemplo, no sé, de marketing digital y ustedes están desarrollando un sistema de marketing, ustedes deben ser como las personas que deberían manejar más el mismo problema. Si me preguntan a mí, y en verdad se los digo así un poco más de nivel personal, yo soy de los que piensa que
a las personas que tienen un mayor gap de éxito son personas que tienen conocimiento de la industria, que han trabajado en ella y que después se salen a emprender. Me ha pasado a veces que me toca trabajar con proyectos que no tienen ningún conocimiento de la industria, ninguno. De hecho, mira, hace poco me tocó ir al norte. Yo trabajo mucho también en nuestra sede en Atacama y me tocó trabajar con un emprendedor que está haciendo una aplicación móvil y no tiene conocimientos, nunca ha emprendido en el área automotriz, no tiene conocimientos en temas como del mercado y tampoco tiene conocimiento de venta. Entonces al final idea una solución que para él la vio, pero no tiene ninguna validación. Y si yo le pregunto ya, ¿quién es el gerente general de tal automotriz o de tal automotora? No sé. ¿Quién, por ejemplo, en qué lenguaje va a desarrollar la solución? No sé. ¿Y con quién está ahí? No, estoy solo. ¿Qué pensarían ustedes? Que es una persona que no tiene conocimiento del problema en sí. Porque recuerden, nosotros solucionamos problemas que existen en nuestra cabeza, pero que en la mayoría de las veces no es un problema que radica el resto. Una vez me tocó conversar con una persona muy importante de ventas en Chile y me dijo, mira Sebastián, yo te voy a comentar algo. Vender es súper fácil, me dijo. Pero vender es fácil cuando tenía algo bueno, cuando tenía algo que se vende solo. Y yo siempre ocupo ese pensamiento. Yo creo que los buenos productos se venden solos. Pero los buenos productos se venden porque tú encuentras una necesidad y comprendes el problema. Y recuerden, es el paso fundamental para solucionarlo, tiene que ver con la comprensión correcta de lo que quieran hacer. Así que desde ya mi primera invitación, antes de, en cortas palabras lo que les quiero decir, chicos, desenamórense de la solución y enamórense del problema. En el problema está el negocio, no en la solución. La solución va a ser un camino, es una consecuencia para obtener éxito, pero tú te tienes que enamorar del problema. Lo que hacemos nosotros nos enamoramos de la solución. Entonces por eso es tan importante el comprender. Es tan importante porque es la mejor manera que tú tienes para entender a tu cliente. Y ahí generalmente lo que yo siempre recomiendo es generar investigación. Googleen, hagan mapas mentales, que son MyPath, que después lo vamos a ver, MyMapping. Hagan mapa de experiencia de cliente, que también son dos técnicas que vamos a revisar un ratito más. Pero lo importante es que hay métodos que ustedes van a tener para entender el problema. Cuestiónenselo. ¿El problema existe? ¿Hay personas que están dispuestas a pagarlo? ¿Por qué nadie lo ha solucionado antes? Son cosas que ustedes tienen que entender. Voy a pegar un poco de autorreferente. Mire, yo el año 2012 estuve desarrollé una aplicación, de hecho le comentaba a Daniel. Por ejemplo, ustedes cuando van al supermercado y le dan una boleta, ¿qué hacen con la boleta? La botan, ¿cierto? Yo el año 2012 desarrollé durante 8 meses, porque yo sé programar, una plataforma para que esa boleta se enviase a un sistema y te llegara al celular. Y supiese dónde comprases, qué habías comprado y qué habías gastado. Genial la idea. Tuve en Crisali, así como ya a punto de levantar capital. ¿Qué me pasó? Yo nunca comprendí el problema de mi cliente, no de mi usuario, de mi cliente, porque mis usuarios son ustedes. Fui a Transbank y Transbank me dijo, ¿sabes qué, Sebastián? Tú no puedes ocuparte del sistema porque yo no quiero que lo ocupes. ¿Por qué? Porque la boleta es mía. La información que yo le doy al cliente es una copia, pero tú no puedes lograr con información que es mía. Aparte me está arruinando el negocio. Entonces me cerraron la puerta a la entrada y perdí 8 meses de programación y el software está el código fuente ahí. Esa es una corrección y un comentario que le digo que cuando tú no entiendes la comprensión de tu cliente, que es súper importante. Recuerden, cliente y usuario son distintos. Nosotros somos clientes o usuarios de Facebook. ¿Quién es el cliente de Facebook? Los que pagan por la... Entonces Facebook tiene que enfocarse en ellos. O sea, obviamente nosotros también tenemos que enfocarse en nosotros. Nosotros somos LG, refrigeradora. ¿A quién le vende? Yo le compro un refrigerador. ¿LG? ¿A quién le compro yo el refrigerador? A Falabella, ¿cierto? Entonces el cliente del LG es Falabella o los retail. Entonces es importante que ellos tienen que tener en cuenta ambas variables. Ustedes si quieren entender el problema tienen que comprender el problema tanto por parte del usuario, pero por parte del cliente. Porque si no tienen esa unión, lo más probable es que el resto hacia adelante no les va a funcionar. Segundo punto, identificar necesidades. Tiene que ver con verificar si lo que ustedes están preguntando o lo que ustedes quieren desarrollar efectivamente para su cliente es una necesidad. Y aquí derechamente lo que les puedo recomendar es Focus Group. Búsquense un perfil de personas que tengan características similares
y generen un focus para poder encontrar similitudes en su respuesta y en sus comentarios. Y al mismo tiempo, observación directa. Vean, siéntense para poder verificar cuáles son las actitudes de los mismos clientes. E incluso esto se puede ocupar de manera tan simple. No sé si de aquí ¿alguien es de Viña acá? Por ejemplo, en Viña, o mejor dicho, en casi toda la ciudad, no sé si se han dado cuenta que en la calle hay negocios que le va súper bien y negocios que le va súper mal y que están en dos lados de... Por ejemplo, hace poco me tocó asesorar a una persona que quería instalar un local comercial y le dije, lo que tú tienes que hacer es instalarte en el lugar que tú quieres estar todo un día y ver cuál es el flujo de personas que maneja por ahí. Si son personas de tercera edad, si son personas jóvenes, porque esas son las personas que van a entrar. Y mientras más flujo de personas tengas, más posibilidades tiene que esa persona entre a tu local. ¿Qué es lo que pasó? Que le están arrendando un local barato, pero por un sector que no pasa a nadie. Que está en calle Ecuador, no sé si, bueno, para la gente, calle Ecuador, donde está el frente del Marina del Rey, hacia el otro lado. Dense cuenta de cuánta gente pasa por ahí. Nadie. Súper barato. De hecho, hay un local ahora peruano, creo que se ha arrendado. Y al mismo tiempo identificar las conductas de tu cliente. Porque recuerden, el cliente no sabe muchas veces lo que quiere. Y al mismo tiempo tenemos que verificar. Recuerden que hay necesidades que los focus group no detectan. Si yo le dijese a una persona que no tiene necesidad de manos libres, bueno, ahí se corta la otra foto que tiene que ver para que es un sistema de toma de medicamentos diarios. Pero lo importante es que los focus group siempre están orientados a responder dudas que tú estás planteando. Pero en muchas ocasiones van a haber comentarios que van a ser la misma persona que no están visualizadas en lo que tú quieras desarrollar. Por dar otro ejemplo, nosotros como incubadora también asesoramos hartos proyectos. De hecho, yo trabajé con un proyecto que se llama Token Illusion, que es como una consola de DJ, que quizá algunos la deben conocer. Hicimos un focus group, donde juntamos DJ, probar la consola, todo bien. Pero lo que hice yo fue dejar la cámara grabando y nos fuimos. ¿Sabes lo que pasó? Que terminó el focus group y se quedaron los 7 DJ jugando con la consola durante 2 horas. ¿Qué me da a entender eso? Que entretenía. O sea, independiente de que todo le haya preguntado, hay cosas que no me revelaron, pero me revelan. Yo le estaba preguntando si el producto era caro, era barato, si le gustaba, pero derechamente me demostró que era entretenido, que era una arista que yo no había encontrado. Cuando ustedes quieran desarrollar focus o quieran desarrollar o observación para identificar necesidades y encontrarlos, a estos clientes es importante que ustedes tengan la capacidad de poder determinar las cosas que su cliente le está diciendo y que tú no has considerado. Recuerden, si yo planteo algo, es una hipótesis. Aquí, de hecho, hay pura hipótesis. Bueno, en algún caso más validada que otras, pero aquí hay harta hipótesis, porque si no serían todos negocios redondos. Y esas hipótesis tienen que validarse con su cliente. Esta es una manera de poder validar hipótesis que tú nunca consideraste. Porque, por ejemplo, si yo le hablara de, no sé, hay un software en el año 90 que se llamaba Game Never Ending, algo así, no me acuerdo, que era un juego online en el año 2000 y que a los 6 meses se transformó en Flirk. Imagínate ese caso. Imagínate cómo cambió la necesidad del cliente de un juego en donde se determinaron una necesidad que no habían detectado y transformaron eso en lo que es Flirk. En el caso de PayPal igual. No sé si ustedes saben que PayPal nació como un software de PDA en el año 99, en donde una de sus funciones era un traspaso de dinero ficticio entre cuentas. Era como ni siquiera algo real. Entonces imagínense en el caso de PayPal, detectar una necesidad que al principio no era real, lo hicieron a través de un sistema parecido. Empezaron a determinar necesidades que no eran reales o que no habían sido determinadas de manera inicial y ahí encontraron el negocio. En la mayoría de ustedes va a pasar lo mismo. Va a pasar que las necesidades no encontradas en un principio van a ser las que van a gatillar el éxito del negocio en el largo plazo. Así que recuérdelo, tener muy en cuenta los comentarios del cliente al momento de hacer focus group o al momento de observar y preguntar por parte de ellos. Tercer paso, una vez que tú encuentras algo y al mismo tiempo haces un focus group y encuentras clientes, tienes que observarlos, pero ya de manera más directa.
son observación directa y son entrevistas a los mismos clientes. Tú tienes que entrevistarlos, no encuestarlos. ¿Sabes la gran diferencia entre una encuesta y una entrevista? Que la encuesta uno siempre sabe cuál es la respuesta. Por ejemplo, sorry que se lo diga, pero a mí en verdad me da un poco de risa cuando viene un emprendedor y me dice, porfa, relléname esta encuesta para saber cierto tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si a mí me preguntan sobre alimentación sana y yo no me alimento sano y respondo a esa encuesta? ¿Mi dato es válido? No, porque no soy de su perfil de cliente. Entonces, ¿encuestas, chicos? No. Aquí no hay encuestas, son entrevistas. Son entrevistas que tú tienes con un perfil de cliente claro, en donde lo que tú tienes que ver es visualizar al cliente en lo que dice y en lo que hace. Es totalmente distinto que te diga, no, sí que súper bien, y lo deje en lado a que si tú le estás vendiendo un producto que lo empieza a tocar, que lo empieza a jugar. Son dos actitudes totalmente distintas. Que te diga sí, sí. Son cosas psicológicas que el mismo cliente muchas veces, e incluso yo espero que ni siquiera tenga una cosa directa contigo, porque siempre hay sentimientos, porque no le voy a decir la verdad para que no me caiga mal, que el producto no me gusta. Entonces, en verdad, usted tiene que observar todo el entorno del cliente. ¿Por qué? Porque es importante que ese cliente te genere respuesta. Ese cliente te va a generar respuesta que, pensando que si entrevistáis 5, 10, 15 clientes y 12 te dicen lo mismo, quiere decir que existe una tendencia al alza. Una tendencia que una mayoría de las personas están pendientes de lo que tú estás haciendo y que encuentran lo que tú estás desarrollando como una problemática, una necesidad. Y al mismo tiempo, para hacer la entrevista, el éxito no es hablar. Para mí el éxito de la entrevista es escuchar. La entrevista tiene que ver con que tu cliente te cuente cosas. Muchas veces nosotros como emprendedores estamos como desesperados por contar así. Pero en la mayoría de los casos lo mejor que tú tienes que hacer es hablar con tu cliente y darle un tiempo para que él te hable. Se suelte, se explaye en lo que le pasa. Porque muchas veces te van a decir, sabes que no, yo tengo una problemática por otra parte y creo que en esa instancia lo podríamos hacer. Y por ejemplo, a mí me pasó cuando estuve haciendo mi tesis. De hecho, yo mi tesis la hice de emprendimiento y cuando le comenté el tema del ticket, yo por ejemplo hice una empresa, me acuerdo del año 2014, con eso me titulé, que derechamente era una empresa para vender tickets a deporte. Era como, quería hacer una tiquetera de eventos deportivos. Y entrevistando a personas que hacen eventos deportivos. ¿Sabes qué me dijeron? Sí que Sebastián, eso para mí no es un problema, pero si es que yo no tengo ningún software para administrar deporte. O sea, no tengo ninguna plataforma para yo poder hacerlo, tengo que estar haciendo por Facebook. Y una persona me hizo ese comentario. Me sumergí. Y en base a eso yo empecé a entrevistar más clientes con lo mismo, con esa pura premisa. Y en base a eso cambié de un sistema de ticketing, de hacer ticket, a un software de gestión de eventos deportivos. Eso es una cosa totalmente distinta. Pero eso es lo que el cliente te está diciendo a lo largo del proceso. Eso es lo que ustedes tienen que hablar, chicos. Ustedes tienen que hablar con su cliente. Y si el día de mañana el cliente te dice que quiere, si tú le estás vendiendo radios y tu cliente quiere televisor, ¿qué tenemos que hacer? Venderle tele, ¿cierto? Es algo tan simple. Pero muchas veces nosotros como emprendedores no escuchamos a nuestro cliente o hacemos oídos sordos. Es importante, chicos, que ustedes entiendan la comprensión de poder observar y entender lo que ellos están diciendo. Y existen varias herramientas para esto. En primer lugar, lo primero que les comento. Cuando vayan a su cliente, pregúntense 3 cosas. Por ejemplo, ¿qué están haciendo ellos en la foto? ¿Cómo lo hacen? ¿Y por qué lo están haciendo de esa manera? Este es el típico cuadro que uno pasa cuando hace design thinking, el qué, el cómo y el por qué. ¿Por qué? Porque tú tienes que observar lo que no te está diciendo. Nuevamente, recuerden que la observación es algo que no tienes que observar como decía el principito, como que lo fundamental e intrínseco es como que trasciende la visual. Esto es igual. Cuando ustedes van a entrevistar a un cliente, ustedes tienen que entender la manera por qué lo hace, o sea, qué es lo que está haciendo, por qué y por qué lo hace de esa manera. ¿Lo puede hacer de otra manera? ¿Puede hacer otra cosa? Son preguntas que ustedes tienen que hacerse con su mismo cliente. Al mismo tiempo tienen que observar a personas que sean referentes y observar situaciones límite. Por ejemplo, tener una persona de esa manera comprando comida en el supermercado o ver a un usuario líder que esté innovando, que esté revolucionando. Y al mismo tiempo, con esto, obtener información de cómo lo están haciendo. Recuerden que nosotros como sociedad siempre seguimos las grandes masas.
De hecho, yo tengo un colega, que es el Marco Amador, que no sé si conocen, que se llama App Vital. No sé si conocen Vital App, que es una pulsera deportiva. ¿Saben cuál es su mejor ventaja competitiva? Que su socio se llama Arturo Vidal. No sé si lo conocen. ¿Y sabes qué? El compadre puede que antes, de hecho, antes del partido Chile-Ecuador, por la eliminatoria, hizo que Alexis Sánchez, que o sea, en ese tiempo Paredes, no me acuerdo, que eran como 5 o 6 futbolistas, que estaba Aranguis, se sacaron una foto de Instagram con la pulsera usándola. Imagínate eso. Observación. ¿Qué harías tú si en verdad veas a Arturo Vidal usando eso? Te da un shock, ¿cierto? Tú tienes que inspirarte, tienes que ver y trabajar con usuarios líderes. Y al mismo tiempo la entrevista tiene que basarse sobre la necesidad, no sobre la solución. Tú no vas a vender tu solución, tú vas a aprender de tu cliente. Y lo importante es que tienes que contar la misma historia a todos. O sea, yo lo que recomiendo siempre es tener un script, un guión. Un script es un guión que es lo que tú dices a un cliente. Y le tienes que contar la misma historia a ti y a ti. ¿Qué es lo que pasa también como problema? Es que a ti te cuento 5 minutos y a ti que te cuento 4 horas del problema. O hablamos 4 horas. Entonces son soluciones distintas, porque son informaciones divergentes. Lo que ustedes tienen que hacer, chicos, es escuchar a tu cliente, hablar del problema y no hablar de la solución. Y también, yo siempre recomiendo que al finalizar el proceso de observar, nos hagamos un mapa mental de la situación actual. ¿Cómo mi cliente está trabajando? ¿Cómo mi cliente resuelve el problema? Analícenlo. Yo creo que los mapas mentales es lo más básico que uno podría hacer y créanme que entrega mucha información acerca de tu cliente. Y estos son los 3 pasos que ustedes deberían enfocarse en observar y más que nada en entender el problema. Si en verdad ustedes logran con focus group, con observación, con entrevistas, determinar un problema, les puedo garantizar que la probabilidad de fracaso va a disminuir mucho más si es que nosotros directamente nos pasamos a la zona 2, que es la zona de la solución. Recuerden, y disculpe que sea tan majadero, el emprendedor se enamora de la solución y no se enamora del problema. Desarrolla una solución sin validar el problema. Se pone a programar sin saber si efectivamente vale la pena programar o no programar la plataforma. Entonces, ahí es donde está la mayoría de los fracasos de los mismos emprendedores. Entonces, una vez que yo haya desarrollado y haya encontrado una problemática, lo que tengo que hacer es interpretarla y generar solución. Con esta información de mi cliente, yo tengo varias herramientas que me van a permitir determinar cuáles son las necesidades reales, ya con un método de identificación de los resultados, y al mismo tiempo saber cuál va a ser la manera con la cual yo voy a generar ideas. Yo les voy a comentar 4. En primer lugar, descripción de cliente. Lo primero que pueden hacer ustedes es generar un perfil de su cliente. Lo que hace, tiene tal edad, tiene tales costumbres, compra en tal parte, hace tal y tal cosa. Por cada cliente, generen una ruta de lo que está haciendo. Eso se llama una descripción de persona o description person, algo así. Segundo, mapa de empatía. Me imagino que algunos deben conocer este mapa de empatía, que se lo voy a explicar más adelante. El mapa de experiencia del cliente, que también se lo voy a explicar, y nuevamente, una actualización ya un poquito más grande del mismo mapa de empatía. Les voy a explicar el mapa de empatía, que en sí es como la herramienta más utilizada en esta etapa, en donde lo que tú haces derechamente, con la información que obtuviste en la observación, tú te colocas en el zapato de tu cliente y empatizas con él. ¿Qué haces? Yo, cliente, ¿qué pienso? ¿Qué hago? ¿Qué oigo? ¿Qué escucho? ¿Qué digo? ¿Cuáles son mis esfuerzos o cuáles son mis debilidades? ¿A qué le tengo miedo? ¿En qué soy bueno? ¿Cuáles son mis esfuerzos? Recuerden, chicos, que lo mejor que pueden hacer ustedes, ya con la información de su cliente, es colocarse en los zapatos del mismo, para entender si efectivamente ese cliente está dispuesto a pagar por la solución o efectivamente te está diciendo que es un problema real. Y al mismo tiempo, el mapa, que se llama el mapa del viaje del cliente o algo así, es más que nada mapear todo el proceso que tiene tu cliente en interacción con un producto o servicio. Por ejemplo, el típico ejemplo
que no sé si se ve, pero es la experiencia que uno tiene al, por ejemplo, tomar un vuelo. Check-in, dejo la maleta, voy caminando, me subo al avión, me bajo al avión. Todos los clientes tienen un mismo, lo que se llama un ciclo de vida. Todos los clientes van a tener un mismo ciclo de vida, que van a hacer tal cosa, van a hacer tal cosa, tal cosa. Y tú tienes que determinar cuál de esto ha sido experiencia positiva y cuál ha sido negativa. Entonces, por ejemplo, si tu cliente es una persona que, no sé, trabaja en el retail, trabaja en el área finanza, y por ejemplo el crédito bancario siempre ha sido una experiencia negativa para él, yo creo que ahí tú tienes una posibilidad de obtener éxito, analizando tus resultados. Pero lo que no puedes hacer es querer emprender en algo que él siente como positivo en su solución actual. No sé si soy claro, pero si tú quieres emprender en algo que tu cliente ya está contento, lo más probable es que el gap de mejora no sea muy grande. Y el típico ejemplo que uno da cuando uno quiere desarrollar soluciones tecnológicas y que tu mismo cliente ya tiene una solución lista. Por ejemplo, si yo quiero desarrollar una solución de inventario y mi cliente tiene SAP, lo más probable es que, oye, pero tengo que cambiar todo el software, tengo que capacitar a las personas, y en teoría SAP igual me sirve. Entonces, es una experiencia que en teoría es positiva. Recuerden, chicos, ustedes tienen que emprender en más que nada en posiciones y en condiciones donde la experiencia de tu cliente haya sido mala, que sea un problema, que sea una queja. No, lo que pasa es que siempre tengo este mismo problema, este proveedor nunca me ha pagado. No, lo que pasa tal y tal cosa. En ese tipo de cosas donde usted tiene la mayor probabilidad de éxito. Así que tampoco, chicos, no se coloquen a emprender en cosas que su cliente siente que se está haciendo bien las cosas. Porque lo más probable es que les va a exigir algo muy grande para poder cambiarse. Y en ese sentido, para la gente que ya está emprendiendo, ¿cuáles son las dos razones por las cuales uno se cambia de producto o servicio? Si yo les preguntara. Son dos razones. El nuevo es mejor que el que tienes. Ya, mejor. ¿Y el otro? Más barato. Más barato, ¿cierto? Y hay un tercer concepto, que es el costo del cambio. El costo del cambio se refiere al costo que yo tengo de cambiarme de una unidad a otra unidad. Si yo quisiera cambiar todos los computadores de Windows por Linux, Linux es gratis, ¿cierto? Me imagino que todos conocen Linux en la mayoría. ¿Por qué no se cambia por qué, por ejemplo, la persona o la universidad no se cambia de Windows a Linux, siendo que Linux es un sistema operativo gratuito? ¿Cuál es el costo del cambio ahí? Capacitación de usuario, ¿cierto? Licencias, por ejemplo, AutoCAD no está en Linux. Por ejemplo, si yo a Horacio le ofrezco, no sé, pues Horacio paga 35.000 pesos por el celular. Yo te ofrezco un plan de 34.000 pesos por el mismo plan. ¿Te cambia ahí o no? Imagínense, ir a una sucursal, anular el plan, después regresar a otra por 1.000 pesos, no tiene mucho sentido, ¿cierto? Entonces recuerden también, al momento de analizar esta problemática negativa, tienen que entender si esta persona está dispuesta a pagar y cuál es el costo del cambio que está dispuesto a asumir por la adopción de la tecnología. En el mejor de los casos, chicos, lo que ustedes tienen que hacer, si están emprendiendo, están innovando, tienen que estar en un océano azul, ser los primeros, de modo que la adopción de la tecnología sea la más fácil. Porque si ustedes adoptan la tecnología y son los primeros, lo más probable es que el resto van a llegar a la cola a competir con ustedes. Y mientras más variedad de soluciones yo tenga, mayor va a ser la calidad de esta. Yo no le estoy pidiendo que generen una o dos soluciones, generen muchas. Tienen que generar 5, 10 soluciones y tienen que detectar una mayor cantidad de problemas. ¿Por qué? Porque si no detectan un solo problema, el riesgo es muy grande. Recuerden, ustedes tienen que diversificar tanto la obtención de problemas como la de la solución en sí. ¿Y qué le estoy pidiendo? En la generación de ideas, que ya es como el paso siguiente, el paso actual. Le estoy pidiendo que por favor vean, replantéense lo obvio. ¿Cómo hacer tortillas sin huevo? Loco, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, puedo combinar un vinilo con una persona que escucha música? Loco, ¿cierto? No tienen nada en común. ¿Se pueden mezclar? Puede pensar que el loco no es loco, pero lo más probable es que exista alguna persona que compre este producto. Bueno, algo más simple. Escuchar música con running. En los años 80 esto era imposible. De hecho hay una foto de una persona corriendo con este aparato grande. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que generar soluciones que trasciendan lo lógico. Circo sin animales. ¿Qué se imagina eso? Circo del Sol, o du Soleil se llama. Como loco, o sea, ¿cómo hacer un circo sin animales? Vamos a una solución un poco más tecnológica.
una disco ecomigable. Este es una discoteca en Europa que genera electricidad al momento de pisarse. Entonces son cosas que ustedes tienen que trabajar, chicos, para poder idear las soluciones. Y la solución ojalá sea lo más loca posible, lo más ambiciosa, para que ustedes puedan generar un impacto en su cliente. Recuerden, la idea es tener varias ideas para poder trabajar en esa manera. ¿Voy a tomar agüita? Ahora, al momento de nosotros tener este conjunto de ideas, ustedes tienen que prototipar. Y cuando me refiero a prototipar, es construir, es construir lo que tú estás pensando. Entonces, en vez de pensar lo que tú estás construyendo, es construir lo que piensas. Es totalmente al revés. Y por ejemplo, este es un ejercicio que nosotros hacemos en los cursos fundamental, en donde les damos un paquete de tallarines, les damos una cinta adhesiva y les damos un globo. Aquí se ocupa con un malvavisco. Y le hacemos crear la torre más grande posible, que es un ejercicio de creatividad, pero ligado al prototipo. Ahí lo que nosotros buscamos es que las personas se dediquen a crear, no a pensar. Y recuerden, al momento de crear, que sea lo más simplificado posible. El fundador de LinkedIn dice, si tú no te avergüenzas de tu primera versión, quiere decir que lo lanzaste muy tarde. Para mí ese es uno de mis mandamientos como emprendedor. Aquí la calidad total es totalmente falsa. Me refiero a calidad total en mandar un producto terminado, empaquetado. No, o sea, aquí son prototipos básicos, prototipos simples. ¿Por qué? Porque nosotros andamos buscando desarrollarlo y nosotros no tenemos la respuesta a cómo hacerlo. Entonces tú tienes que dejar cabos sueltos. Tienes que dejar posibilidad de que se avance en el desarrollo del mismo. Entonces, lo que tú tienes que hacer es nunca llegar a la perfección, sino derechamente mostrar de qué manera tú lo quieres hacer. Y al mismo tiempo, recuerda que si tú se lo muestras a un cliente final, tu maqueta finalizada, lo más probable es que este mismo se va a sesgar a la misma, porque lo que tú tienes que hacer es hacerlo partícipe de la solución. La razón es súper simple, chicos. Si tú haces partícipe a tu cliente de tu solución, lo más probable es que te la vaya a comprar. Porque lo va a sentir propio. Y aquí generalmente paso al concepto de las servilletas. Si alguien me presenta un prototipo en servilleta, para mí es exactamente lo mismo que me lo presente en una PPT o algo así. ¿Por qué? Porque lo que me interesa a mí es entender el concepto en sí. Y recuerden, chicos, que tienen que haber el concepto de co-crear o co-cultura. Cuando ustedes quieran prototipar, tienen que co-crear con los demás, tienen que colaborar con el resto y tienen que compartirlo. Por favor, chicos, no sean emprendedores Gollum o emprendedores celosos de su idea. Un emprendedor Gollum es un emprendedor que creen que le van a robar la idea y que, por ejemplo, una vez me tocó que un emprendedor se quiso reunir conmigo y me dijo, no, tienes que firmarme un NDA para poder conversar de mi solución contigo. Y yo le digo, entonces, ¿para qué te quieres juntar conmigo si no me quieres comentar de solución? No, es que me han robado la idea. Nada que hacer, ¿cierto? Ustedes tienen que compartir sus prototipos, tienen que compartir lo que están haciendo. Y en verdad en prototipo existen varias cosas. Por ejemplo, ahí un taller que se hizo que era para poder hacer un hospital. Tenemos varias maneras. Y lo que yo busco es esto. Por ejemplo, generar algo así tan simple. Facebook, cuando desarrolló su nueva plataforma. Esto no se requiere mucho tiempo. Es un mock-up. O por ejemplo esto. Una página web así. Esos son prototipos. No me estoy refiriendo a programar, a hacer algo. Sino, mira, por ejemplo, regalostípicos.cl. Es esto, mostrarle esto a tu cliente. Es verificar cómo tu cliente interactúa frente a este tema. Un televisor solar, por ejemplo. También. Esto es design thinking. Tiene que ver con desarrollar conceptos lo más básico posible. O, por ejemplo, ¿cómo se llama esta cosa para escuchar música? Sí, pero con solar. ¿Qué piensan de estos prototipos? ¿Cuánto tiempo me demoró en hacerlo? Poco tiempo. ¿Cuál es el paradigma nosotros, nuevamente como emprendedores? Que creemos que para poder emprender necesitamos programar la plataforma, necesitamos desarrollar la vacuna y no, al contrario. Nosotros con muy poco podemos hacer mucho. E incluso existen prototipos que son más avanzados que otros, pero que no caben en el desarrollo. De hecho, les voy a mostrar la maqueta que hizo Dropbox o el que hizo el desarrollo para poder hacerlo. Ellos, más que una maqueta, hicieron un video para poder explicarlo. Se los voy a mostrar, la idea es que lo comentemos. Lo que les quiero pedir también es que observen la calidad del video. Está en inglés, así que, pero derechamente va a ser muy entendible.
You're about to buy lunch and realize your wallet is in your other pants. Or maybe you left your keys at home. The problem is organization. You need one place for everything, like a magic pocket. Putting something in the magic pocket means it's always there, no matter what you wear or where you are. The same thing is true for computers. If you have more than one, keeping track of all of your files can be a pain. Solving this problem is one of the big ideas behind Dropbox. It's like a magic pocket, a single, secure place for all of your stuff. Let's meet Josh, who is preparing for a big trip to Africa. Right now, all of his trip info is spread across his laptop, desktop, and phone. He needs to consolidate it all and is tired of having to email files to himself or move them around with a USB drive. Then he found Dropbox, which creates a new kind of folder on his computers. These folders work hard to be exactly alike, even across Macs and PCs. By adding his itinerary to his laptop Dropbox, he can be sure the same file will show up in his desktop Dropbox and even on his phone. The same thing happens when he saves a document in a Dropbox folder. The document gets updated across all of his Dropboxes. But it's not just his computers. The Dropbox website also works to be exactly like his other Dropboxes. Anything he puts in Dropbox is available on the website automatically. This way, if his Jeep takes a dive and his computer is ruined, he can still get to his files on the Dropbox website, where they're always backed up. As it turns out, Josh's Safari was a success, and his laptop made it home with lots of videos and photos to share. Instead of emailing everything, he just shared a Dropbox folder with his mom, so she could get copies of photos she wants to frame. Because it worked so well for travel, Josh made Dropbox the home for all of his stuff, so it's accessible anytime, wherever he goes. Whether you're traveling the world, running a business, or simply organizing your life, Dropbox means you can stop worrying about managing files and backups and get on with your next adventure. You can download Dropbox now at Dropbox.com. ¿Qué opinan de este prototipo inicial? Que también es un prototipo, no está programado. ¿Qué opinan de la calidad del mismo? Básico, ¿cierto? ¿Usted cree que gastar $1 millón a hacer eso? Y lo más importante, que se lo digo yo que soy tecnológico, informático también, sin programar una línea de código. O sea, tú puedes validar tu problemática, tu solución, sin hacerla. Que para mí eso es lo importante. ¿Cuál es la razón de que mostré este video? Que ellos también ocupando metodologías de desarrollo inteligente o de desarrollo creativo, querían desarrollar una solución y no sabían si valía la pena o no valía la pena. Ellos lanzaron este video y tuvieron más de 70.000 solicitudes en 48 horas. Y con eso pudieron levantar capital y hoy día Dropbox es lo que todos conocemos. Pero imagínate haber programado la solución sin haberlo validado con tu cliente. Es lo importante, chicos, si ustedes quieren validar la solución con su cliente, recuerden, nunca calidad total, prototipo lo más básico posible y derechamente muéstrenlo a través de un video, a través de fotos, físicamente con un cartón, una hoja, o si nos vamos un poquito más técnico, con un software de mockups. Pero no lo vayan a programar si es que su cliente no se lo ha dado, o mejor dicho, o no lo ha validado. ¿Y qué tienes que hacer tú? Disculpa. A ver, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces lo que tenemos que hacer es súper simple. Una vez que nosotros tenemos el concepto, tenemos que validarlo. Muéstrenle el prototipo a su cliente, muéstrenselo y que su cliente le diga, me gusta tal manera, quiero tal cosa. Como les dije en algún momento, el negocio es súper simple y a la vez bien complicado en el sentido que no se entiende. Tú tienes que crear una solución bajo la necesidad de tu cliente. ¿Te gusta esta solución, Horacio? Horacio me va a decir, ¿sabes qué? Me gustaría de color rojo. Y llego a la semana siguiente, no, la semana pasada me dijiste que estaba rojo. No, ahora quiero que tenga tal funcionalidad. Entonces voy así, voy desarrollando en base a Horacio todo mi producto. Cuando Horacio me diga que el producto le gusta, lo más probable es que existen clientes parecidos a Horacio, la respuesta va a ser parecida. Y estoy desarrollando mi negocio en base a las necesidades de Horacio, no a la visión mía que tengo como emprendedor. Recuerden, la principal característica del emprendedor no es la visión. Todos creen que el emprendedor es por visión. El emprendedor es por oreja, es por escuchar y por entender cuáles son las necesidades de tu cliente. Entonces lo que tienen que hacer simplemente es prototipar, probar, prototipar, probar, testear. Tiene que haber con prueba y error, chicos.
uno nunca puede tener éxito a la primera, sino lo que tú tienes que ver es validar con tu cliente y verificar hasta el momento que te diga, ¿sabes qué? Me gusta todo lo que tienes. Y una vez que pase eso, nos vamos al infinito, lo implementamos y nos vamos hacia adelante. Vamos a ver un par de ejemplos en donde se ocupa esta metodología. Explicar un poco en qué ve él como solución. Lo que tú tienes que hacer es tomar un perfil de cliente, pero no preguntarle a uno solo. O sea, tú tienes que tener un perfil si son mercados B2C, por ejemplo, mercados finales, obviamente tienes que tener una tasa, ojalá, de 50, 100 clientes. O sea, esto es estadística. Es estadística. O sea, nuevamente, tú no puedes tener en base a un solo cliente. Tú tienes que tener un conjunto de clientes. Ahora, también por experiencia propia, un mercado B2C con un B2B totalmente distinto. O sea, anda a entrevistarte con el gerente de Cencosud, para ver si te lo vas a encontrar. Varias veces me tocó entrevistar a mí a personas de Nike cuando estaba emprendiendo el tema deportivo y llegaba hasta la secretaria, muchas veces me dejaron esperando. ¿Por qué? Porque son personas que son diferentes, entonces son cosas distintas, pero lo que tú tienes que hacer es tomar una muestra dependiendo del cliente, que para mí un mercado B2B deberían ser unos 5 o 10, y B2C o clientes finales deberían ser 50 o 100. O sea, tú tienes que hacer ese mismo prototipo, mostrárselo a más de una persona y generar estadísticas, que el 80% de lo que yo mostré es efectivo. Pero nuevamente, no se seguen solamente con una sola persona, porque puede ser que solamente le pregunté a Horacio, que a Horacio le gustaba la idea, pero quizá al resto nunca le gustó. Po. Y en ese sentido, y teniendo bien claro la diferenciación entre cliente y usuario, ¿en qué visión te validáis más tú cuando estáis preparando la solución? ¿En la del cliente, la del usuario? En ambas. En ambas. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de los refrigeradores, obviamente, tú le vendes a Falabella, pero ¿en qué te basas en desarrollar ese refrigerador? En el usuario. Son ambas partes. Si ninguna de las dos no funciona, ustedes tienen un marketplace, ¿cierto? Sí. Ustedes, por ejemplo, lo típico que pasa, no en su caso. Si ustedes tienen un marketplace, por ejemplo, que pasa el veterinario, el que junta a los veterinarios con los que tienen perritos. Si no tienes veterinario, no te funciona. Y si no tienes clientes, tampoco. O sea, si no tienes usuarios, tampoco. ¿Cuál es el típico problema que ustedes van a tener que superar? Que por lo general, para el usuario siempre, no, genial. Pero para el cliente, el que pone el dinero, es un poquito más difícil de validar. Porque cuando hay de lucas por medio, empiezan a pensar. Entonces tú tienes que tomar ambas partes. En el sentido de la experiencia, eso sí le interesa más al usuario. Sí, totalmente. Y al cliente que pueda sacar Sí. rentabilidad. Recuerden, el cliente siempre va a invertir en su solución, a menos que sea una solución RCE o solución social. Siempre va a buscar una retribución económica al invertir en tu solución. Por ejemplo, el otro día me tocó también allá en Copiapó asesorar a una persona que estaba haciendo una aplicación de bebé. Yo le decía, la única manera que Pampers coloque dinero en tu aplicación por publicidad es que Pampers vea que le sale rentable colocarlo en tu plataforma con respecto a colocarlo en Google Ads, en Facebook. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ver rentabilidad, si tampoco están donando el dinero. Entonces ustedes tienen que ver eso. El cliente siempre tiene que ver un beneficio monetario al momento de invertir. Todas las empresas venden ustedes una inversión que va a ser retribuida por un cliente nuevo, va a ser retribuida con ganancia en el largo plazo. Pero tienen que tener en cuenta ambas soluciones. Volviendo al tema, les voy a explicar 2 ejemplos. TIART, un proyecto personal. Por ejemplo, ellos detectaron un problema. Decían, hay 2 maneras de tomar té. ¿Cuáles son las 2 maneras? Con la bolsita y con el problema, o sea, con la tetera, o sea, con el té hecho en una tetera. Ahora, ¿cuál fue el problema? Tanto para el cliente y el problema de venta es que, por ejemplo, generalmente el cliente, ellos se dieron cuenta a través de entrevistas que decía que la bolsita de té tenía una mala relación precio-calidad. Obviamente pensando que ellos entrevistaron a un segmento de clientes que era fanático del té y que no era persona que consumía Té Club y consumían Dilma, y exactamente lo mismo. O sea, son 2 perfiles de clientes totalmente distintos. Y al mismo tiempo las personas que vendían en sus puntos de venta té decían que era muy poco práctico estar sirviendo té en una taza. O sea, mejor dicho, en una tetera. Entonces, ¿qué hicieron? Diseñaron un conjunto de soluciones. Y una de las soluciones fue esto. Desarrollaron de manera muy básica
un filtro que se coloca en una bolsita, en un vaso de té, como el de cualquier vaso de plástico, no sé de qué material será, y colocaron todo lo que tiene que ver con la hoja arriba. ¿Qué hicieron con ello? Lograron, hoy en día, estar facturando más de 250 millones de pesos. Es un proyecto que ha levantado 120 millones por Corfo, 60 del SAFI más 60 del Scale. Tiene operaciones en Estados Unidos y dentro del board está el ex gerente general de Starbucks. Y todo eso lo consiguieron con un proceso creativo, donde ellos detectaron el problema, pero la solución la diseñaron de manera fácil con el cliente. ¿Cuál es la razón de acá? Porque el filtro es patentado. Ellos patentaron el filtro en el PCT, que es el organismo más grande. Voy a ver otro ejemplo que es The Good Kitchen, que es un caso noruego. Nuevamente, va del problema a la solución. ¿Ellos qué problema detectaron? De que en el país de Noruega, casi 130.000 personas de la tercera edad dependen de la alimentación gubernamental o de la alimentación pública. Pero ¿sabes cuál es el problema que ellos se dieron cuenta? Que más del 60% tiene mala alimentación. Se está alimentando de mala manera. Entonces se propusieron como solución, una vez validado, porque estos son problemas que ellos validaron. Ellos en base a sus entrevistas con sus clientes se dieron cuenta de que la mayoría sentía que la alimentación era mala. Y se desafiaron a desarrollar una mejor nutrición para sus ancianos, a sus personas de tercera edad. Y desarrollaron varios menús. Y trataron de mejorar el menú con las mismas personas que querían consumir. Entonces, ¿qué hicieron? Analizaron etnográficamente, o sea, a la población en general, y desarrollaron mapas de empatía para las personas de tercera edad, reconocieron factores emocionales fundamentales que las mismas personas tenían, y nuevamente hicieron la travesía desde que la persona compra un alimento hasta que lo cocina, y la interacción durante todo el proceso de alimentación. Y también, a través de la misma entrevista, analizaron a los prestadores, analizaron qué persona o qué empresa estaban proveyendo de alimentación a las personas de tercera edad. Y con eso se dedicaron a desarrollar menú. Juntaron a un grupo de personas de tercera edad que son de su público objetivo y le empezaron a ofrecer opciones de comida. ¿Y qué hicieron? Desarrollaron un proceso de alimentación totalmente rediseñado, enfocado en los gustos de las personas de ese segmento de clientes. Se traduce en esto. Son alimentos preparados, pero son enfocados en los gustos de las personas de tercera edad. Son alimentos que ellos validaron lo que está dentro. No es en base a mi visión. No, yo creo que a las personas de tercera edad les gusta el cochayuyo. No. Tiene que ver con que esas mismas personas te validaron eso. Imagínense, tuvieron 500% de aumento en la primera semana de operación. Cuando implementaron la solución, en el paso final de Design Thinking, tuvieron por 5 de crecimiento. De hecho, se quedaron sin stock, es un caso de éxito. Y al mismo tiempo, se dieron cuenta que el principal mensaje que ellos dan es que a las personas de tercera edad les gusta que la comida sea del corazón. De hecho, este es como el eslogan. Tiene que ver con que si tú quieres cocinarle algo a la tercera edad, tiene que ser con algo que te nazca del corazón. Entonces, incluso la publicidad de esta misma empresa va enfocado, no, tú estás comiendo como en casa, es una comida familiar. Eso es lo que nosotros tenemos que descubrir. Son 2 casos. Existe una infinidad de casos que nosotros podríamos analizar. Pero son conceptos súper simples. Identifico un problema, le pregunto a mi cliente, testeo mi solución, la valido de manera más simple, que derechamente cuál hubiese sido la manera tradicional, mando a envasar 500 unidades de la comida. No, o sea, pruébate con un plato y empieza a verificar, y si tú tienes, por ejemplo, 50, en el caso que te voy a preguntar, si tienes 50 personas en una mesa y 45 me dicen que el plato es rico, yo creo que vale la pena. Nosotros como formación también, con José Miguel, desarrollamos varias de estas mismas técnicas. De hecho, a nosotros nos gusta mucho salirnos de la parte como lógica de la parte comercial, nos vamos más a la parte creativa. ¿Por qué? Porque creo que la parte creativa es donde está el negocio. La parte comercial la podemos ver en un segundo o tercer plano. Pero una de las cosas que queremos trabajar y que va a ser su primera actividad va a ser el mapa de empatía. La razón es súper simple. Porque a mí lo que me interesa es que determinemos si el problema que ustedes quieren desarrollar efectivamente se está desarrollando
a un nivel de que tu cliente esté dispuesto a pagar por tu solución y que lo entienda como tal. Entonces, como le expliqué, el mapa de empatía, junto con tu perfil de cliente, es verificar qué es lo que piensa tu cliente, qué es lo que siente, y al mismo tiempo verificar si efectivamente lo que oye y lo que escucha es algo parecido a lo que tú piensas que él escucha o lo que él oye. Recuerden, es colocarse en el zapato de las mismas personas. Y al mismo tiempo es determinar el perfil del mismo cliente. Porque no es lo mismo venderle a Cencosud que venderle a una persona particular. Le voy a dar un ejemplo. Si yo le estoy vendiendo a proveedores, a empresas, ¿tiene sentido que tenga un Facebook? ¿Tú crees que el gerente de Walmart me va a contactar por el Facebook? Me va a escribir un mensaje así: hola, me gusta tu producto. ¿Cómo yo me...? De hecho, ellos nunca se van a contactar con uno, a menos que uno sea grande. ¿Cómo tú te contactas con ellos? LinkedIn. Es la única red social. Pero la mayoría es llegar a hacer la manera de pasar la secretaria, como digo yo. Porque generalmente la secretaria, si tú no tienes la capacidad de poder convencerla, te va a decir: ¿sabes qué? Deme su número, lo vamos a estar llamando. ¿Y qué va a pasar? Nunca te van a llamar. Entonces son cosas diferentes. Ustedes tienen que entender el contexto, entender de dónde es y al mismo tiempo el lugar de residencia. Venderle chico a alguien de Punta Arenas es totalmente distinto a venderle a alguien de Arica. Venderle a alguien de Santiago, venderle a una persona de Las Condes es totalmente distinto a venderle a una persona de Puente Alto. Porque son perfiles de personas totalmente distintos. Nosotros pensamos que las personas somos iguales y no, las personas somos distintos según el perfil de cliente que tenemos. Entonces lo que tenemos que hacer es súper simple. Tenemos que rellenar este planilla, que al final esto va a ser tarea para la casa para que no lo estén haciendo, pero sí es una tarea que se pide dentro del programa de aceleración como un entregable al finalizar el periodo. De hecho, tiene que ir anexo con todas las demás actividades. Y al mismo tiempo es rellenar esto en la hojita que les voy a pasar. Me dan un segundito. Acá está. Entonces yo les voy a compartir acá. No sé si que Horacio le puedes pasar para atrás. Yo me voy a quedar con una. Toma. A ver. Pásate todo eso para atrás. Pasando. Dame una para mí. Entonces lo que yo necesito es súper simple. Necesito que como actividad para esta sesión es identificar el perfil del cliente B2C, el perfil del cliente B2B y al mismo tiempo rellenar lo que está acá. Ahora, si tú tienes un cliente B2C o B2B, no rellenes ambos modelos de negocio. Pero a mí me interesa que ustedes sepan qué es lo que siente tu cliente, qué es lo que está haciendo, cuáles son sus miedos y cuáles son sus deseos y necesidades. Lo que yo necesito que por lo menos les quede esta sesión es que puedan entender que efectivamente el cliente es una persona que tiene sentimientos, tiene un conocimiento y que al mismo tiempo ustedes tienen que congeniar con lo que ellos están buscando. ¿Por qué? Porque las personas son seres humanos y de hecho, recuerden que los negocios son con personas. Yo lo que siempre también les comento a mi cartera de proyectos es que les digo, ustedes si quieren hacer negocio tienen que sí o sí llevarse bien con esa persona, no pueden llegar y ser pesados. No, porque al final el negocio es por las personas. ¿Por qué creen, por ejemplo, que las empresas importantes tienen a una mujer muy guapa como gerente comercial o persona encargada de venta? Porque esa persona lo más probable tiene un encanto que puedan hacer negocio que hombres no. Pero es netamente algo psicológico. Uno como hombre también tiene que tener la misma visión. Uno tiene que ser simpático, tiene que ser amable, tiene que dar las posibilidades y al mismo tiempo generar la instancia para poder generar eso. Pero para eso es fundamental que exista un calce entre lo que yo quiero desarrollar con respecto a lo que mi cliente me está diciendo, lo que yo pienso que me dice. Entonces, lo que yo necesito derechamente es que podamos rellenar ese formulario, ojalá de aquí a la próxima sesión, a la próxima semana. Yo no se lo voy a estar pidiendo, eso lo tienen que trabajar ustedes con su mismo ejecutivo o ingeniero de proyecto asociado. Pero lo importante es que ese mismo documento tiene que generarle conclusiones. Recuerden, tenemos que saber quién es antes de ponerme en sus zapatos.